Hay una investigación que se realizó, un estudio sobre el angioedema hereditario y la relación que tienen los pacientes y los cuidadores de los pacientes con esta patología. El doctor Ricardo Darío Schener fue uno de los especialistas que desarrollaron esta investigación y con quien vamos a dialogar sobre este tema. Muy buenos días, doctor Schener. José Bouza le habla. Muy buenos días, José. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se desarrolló, ¿no? ¿Cómo nace esta inquietud de investigar aquel que acompaña al paciente con angioedema hereditario? Bueno, en principio, antes de desarrollar, digamos, cómo se gestó, creo que es importante conocer características, digamos, de lo que es la enfermedad, ¿no? En este caso, el angioedema hereditario, bueno, que es una enfermedad genética, que es una enfermedad inmunológica y poco frecuente, y que tiene un alto impacto no solamente en el paciente, sino también en el núcleo familiar y en sus cuidadores. Hasta el momento no se había realizado ningún estudio, sobre todo en lo que es el área de Latinoamérica, con lo cual, bueno, nuestra inquietud fue, bueno, vamos a medir qué es lo que está ocurriendo y cuánto es el impacto que tiene esta enfermedad, no solamente en el paciente, sino también en aquella persona que está al lado del paciente cuidándolo, que puede ser la madre, en el caso, la madre o el padre en el caso de un paciente pediátrico con angioedema hereditario, o bien algún compañero en el caso de un paciente ya adulto con angioedema hereditario. Ahora, ¿por qué esta, no sé si llamarle importancia, pero por qué ponerle esa mirada muy especial al acompañante de esta patología? Bueno, en realidad aquí los cuidadores, como en toda enfermedad crónica, cumplen un rol fundamental a la hora de cuidar a los pacientes, ¿no? Que sufren alguna enfermedad crónica y sobre todo el angioedema hereditario, porque es así que el angioedema hereditario es una enfermedad muy particular. Yo les había mencionado previamente las características. Es una enfermedad bueno, se caracteriza porque el paciente sufre episodios recurrentes e impredecibles de edemas en distintas partes del cuerpo, ¿sí? Y esto hace que impacta en el día a día del paciente. Y asimismo, tiene una característica que es que estos episodios de edemas, bueno, pueden afectar la piel, por ejemplo, puede afectar las extremidades de la mano, se puede hinchar la mano, se puede hinchar el pie, con lo cual el paciente no puede caminar, no puede realizar, no puede trabajar, no puede escribir, no puede trabajar en la computadora, pero no solamente eso, sino que también puede afectar los genitales, puede afectar la parte gastrointestinal, generando un dolor realmente muy importante, pero también puede afectar la vía aérea superior, la laringe. Y es aquí que esta es la forma de presentación más temida, porque es la forma de presentación en la cual el paciente puede llegar a morir por asfixia si no se trata de manera temprana. Entonces, imagínense todo esto que, teniendo en cuenta que es una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad crónica que no tiene cura y que lo va a acompañar por el resto de su vida, obviamente que aquí el cuidador tiene un rol fundamental. ¿Qué es lo que ayuda, digamos, cuál es la tarea que tiene este paciente silencioso que muchas veces le suelen llamar a los cuidadores? Porque, bueno, muchas veces comparten parte de esta ansiedad, de esta preocupación, digamos, bueno, realizan muchas tareas, desde sacar la consulta al médico, desde procurar, bueno, que tengan la medicación adecuada, realizar los trámites para que tengan la medicación que corresponda, desde llamar a una ambulancia en el caso de que tenga un ataque laringio o algún otro ataque, desde brindarle un apoyo emocional, desde, bueno, ayudarlos a vestirlos, a bañarlos, a transportarlos, digamos, dentro de la misma domicilio en el caso de que, por ejemplo, tengan un edema de pie. Y hasta, por ejemplo, hacer las compras, pagar las cuentas, o sea, la acción que tiene el cuidador es fundamental y diría que es muy, muy importante, sobre todo en estos pacientes que muchas veces tienen limitada su vida por estos ataques de edema recurrentes e impredecibles que tienen y que no avisan cuando se presentan. Los cuidadores necesitan una capacitación por parte del profesional que está a cargo del paciente.
Sí, en realidad esto, bueno, obviamente que uno cuando trata a un paciente con angioedema hereditario, también debe tratar, digamos, es un equipo, esto es un equipo de trabajo en donde, bueno, el cuidador, en realidad, somos un equipo. Yo, de hecho, como médico especialista en alergia e inmunología y dentro de alergia e inmunología que trato pacientes con angioedema hereditario, también me considero un cuidador del paciente y comparto parte de esa carga porque el paciente quizás tiene un ataque laringio a las 3 de la mañana, me llama por teléfono que quizás no tiene medicación, yo tengo que en este momento estar atento y hablar con el médico de urgencia, emergencia, para que bueno, se le administre una medicación lo más temprano posible y de esta manera bueno, el paciente bueno, disminuya esta carga de la enfermedad y o no tenga un desenlace fatal, ¿no? Entonces, aquí somos un equipo, los familiares, las parejas, los hijos, el médico, y bueno, todos, digamos, tiramos para el mismo lado para que el paciente tenga la mejor calidad de vida, y bueno, son todas estas las acciones las que hacemos todos en conjunto. ¿Qué Eh, sur... en el, Sí, sí, sí. adelante, doctor. No, que quería compartir que, bueno, que de hecho en el estudio que realizamos, que hicimos, estudiamos también los cuidadores pediátricos y los cuidadores de adultos. En los cuidadores de pacientes pediátricos, por ejemplo, también, digamos, experimentaban ansiedad hasta en un 80% de los cuidadores, tristeza, ira, culpa, frustración, depresión, estrés, impotencia, resentimiento, o sea que son múltiples los sentimientos que pueden experimentar los pacientes, los cuidadores de los pacientes con angioedema hereditario, y asimismo también pueden tener ansiedad, pueden tener tristeza, bueno, frustración, depresión, estrés, bueno, todo esto también se ve en los cuidadores. Me comentaba que es un estudio que se realizó para Latinoamérica. ¿Hay estudios similares en otras regiones y esos estudios han dado estadísticas similares? Sí, en realidad este es un estudio que se presentó el año pasado en el Congreso Europeo de Alergia e Inmunología, pero en realidad es un estudio que se hizo en 13 países, que incluyó también países de Europa y de Asia. Y se vio, o sea, los resultados demostraron que a pesar de que países quizás del primer mundo, también los cuidadores y los pacientes también compartían muchos de estos hallazgos, ¿no? De estas experiencias que presentaban, que es un resultado universal, digamos, es una patología que atraviesa no solamente al paciente, sino también a todos los cuidadores, y los hallazgos fueron similares en todo el mundo. ¿Qué expresan como mayor inquietud el cuidador del paciente de angioedema hereditario? Bueno, yo creo que esta es una enfermedad genética, es una de las características que yo había mencionado inicialmente. ¿Esto qué significa? Que hay una mutación en un gen específico que tiene, digamos, la información para generar la síntesis de una proteína. En este caso se trata de C1 inhibidor. Esta es una enfermedad genética que tiene lo que se llama un patrón autosómico dominante. ¿Esto qué significa? Que es si el padre o la madre tiene la enfermedad, tiene un 50% de probabilidades de transmitir la enfermedad a alguno de sus hijos. Con lo cual, bueno, imagínense que uno, digamos, tanto el padre como la madre, una de las principales preocupaciones es transmitirle la enfermedad precisamente a alguno de sus hijos. Y existen otras dos situaciones que generan mucha ansiedad en el paciente. Por un lado, bueno, obviamente lo que yo mencionaba de tener un ataque laringio y tener un cuadro eventual de asfixia. Y otro de los puntos también que preocupan mucho es el de tener un dolor abdominal, un ataque abdominal, porque realmente es un dolor abdominal muy intenso que prácticamente el paciente que padece y que experimenta este cuadro lo obliga a permanecer, si no se trata de manera adecuada, a estar, digamos, en reposo entre 3 hasta 5 días. Con lo cual, imagínese lo que esto impacta en el paciente. ¿Qué mensaje le gustaría que llegara para aquellos cuidadores iniciales, aquellos que todavía no han tenido una larga experiencia
en este tema y se ven confrontados con situaciones que en muchísimos casos representan riesgo. Bueno, en principio, bueno, como médico yo siempre las consultas las realizo con los cuidadores, en donde, bueno, el punto de partida más importante es la educación, ¿no? Darlos, digamos, todas las, todas las información concerniente a la enfermedad, dar los signos y síntomas de alarma, que es fundamental, cuándo prestar atención, que tengan un contacto fluido, bueno, obviamente con el médico, que siempre el paciente trate de tener la medicación adecuada. Bueno, obviamente que en los últimos años ha habido un gran avance, afortunadamente, en el desarrollo de nuevos y mejores tratamientos, con lo cual el impacto que está teniendo esta enfermedad, tanto en los pacientes como en los cuidadores, se va a modificar, ¿no? Afortunadamente. Así que bueno, yo lo que les recomiendo y bueno, los que les sugiero a todos los cuidadores es que, bueno, no se den nunca por vencido, que acompañen a su ser querido, porque realmente es una tarea, si bien es difícil, es reconfortante, porque, bueno, la ayuda que uno le puede brindar a cada uno de los pacientes que padecen angioedema hereditario es inmensa, es inmensa. La verdad que desde el soporte emocional hasta estar al lado, hasta administrar la medicación. Muchos de los medicamentos se administran por vía endovenosa, otros se administran por vía subcutánea, con lo cual aquí el rol que tiene el cuidador es fundamental, ¿no? Acompañar no solamente emocionalmente, sino también el de tomar un rol activo a la hora de administrar el medicamento, como lo decía, a la hora de involucrarse con el médico, de generar una relación muy cercana. Mi relación con todos los pacientes que padecen angioedema hereditario realmente es muy cercana. Eh, Así que bueno, que nunca se den por vencido, porque es muy importante y los pacientes con angioedema hereditario nos necesitan. Doctor Ricardo Darío Schweigner es médico especialista en medicina interna, alergología e inmunología clínica, actuando en el Hospital Universitario Austral y comité científico de justamente asociación de angioedema hereditario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, por la invitación.